Hola, muy buenas mis queridas y las cuentas fantasma y bots ocultos a este pequeño gameplay de Kamigama, una visual novel de Magic the Gathering, la cual creo que podría durar 3 horas, pero conociéndome como me conozco, van a ser 4. Vamos a ver qué tal está. El interior del mecha vibra a medida que avanzas a través de la última capa de nubes. Vale, aquí está el ratón. El resplandor ardiente de... Ya me estoy peleando con el tipo de letra. Vale. El resplandor ardiente de Sokentan-shi se acerca. Los jinetes de polillas que flanquean ambos lados de tu mecha están ahí para recordarte lo desagradable que será tu visita. Me entusiasmé. Touma mira a su alrededor y hace una mueca. Uno pensaría que íbamos a entrar como una fuerza de invasión, no como un equipo de construcción de puertas. Asientes con la cabeza mientras sientes que se te forma un nudo en el estómago. Momentito. A ver si así mejor. Primera decisión. Vale, estamos en un mecha, vamos a entrar en combate. Y estamos enfrente de una puerta o algo así, entiendo. Vale, vamos a saltar un fuerte, no sé si digital o mágico o lo que sea. Vale. Aquí fuera, ¿y por qué no? Al menos debería ser un trabajo fácil. ¿Crees que todo esto es necesario? Es decir, según va bajando, va dudando más. No sé cuántos está en mi equipo. Técnicamente solo estamos él y yo para saltar una especie de fortaleza o algo así. Aquí fuera, ¿y por qué no? Al menos debería ser un trabajo fácil. ¿Crees que todo esto es necesario? Me inclino por la primera. Me gustaría reflexionar nomás con esta. ¿Crees que... ¿Por qué no? Pero ahora mismo no sabemos realmente lo que pasa. Estamos en la situación in situ. Así que vamos a actuar. Y luego atenderemos a las consecuencias. Touma sonríe. ¿Qué visión tan sombría tienes de la vida? Pues yo pienso que era lo más positivo que había ahí. Todo lo demás era dudar de la existencia de este universo, no, de otros. Se ríe, suena forzado. El mecha, el mecha inicia su descenso. Otra vibración. Después de unos momentos de inercia que te revuelven el estómago, sientes que tus patas tocan el suelo. Hemos aterrizado, a pesar de no tener una pantallita ni un agujero por el que mirar. Allá vamos. Sales del mecha con Touma. Ah, que también está dentro. No sabía exactamente dónde estaba. Un samurái imperial, ataviado con una armadura similar a la tuya, se acerca. O sea que vamos vestidos así. Quizá la cabeza sea opcional, pero vamos vestidos así. Vale. Identificación, por favor. Los mechas y los jinetes de polilla no son suficientes. Ahí vamos acompañado de eso, de los jinetes de polilla. Entiendo que polilla es o un tipo de animal o el tipo de mecha. Todas las llegadas deben comprobarse. El tono frío y práctico... Estoy mezclando acentos, pero da igual. Seguramente vayan a morir ahora. El tono frío y práctico de la voz del samurái te dice que no es algo negociable. Touma saca su identificación holográfica de su módulo de visualización de la muñeca. El samurái
lo mira y lo deja pasar. Tiene el aprobado. Siguiente. Te hace señas. Por aquí, chaval. Te hace señas. Sigues el protocolo y le enseñas tu propia identificación. Él la revisa. El nombre de tu... El nombre... Es que yo sé que voy a tener que escribir mi nombre. El nombre de tu identificación dice... aquí está. Vale, no quiero ponerme demasiado esto. Sencillito y para toda la familia. Vale. Ahí está. Losto. Sí, así. Sin apellido ni nada. El samurái sigue estudiando tu identificación. Vale, no hay que decir esto. ¿Hay algún problema? Eso no hay que decirlo. Obviamente, si tiene sentido todo. Diría que hicieras una foto, pero ya está en mi identificación. ¿Cómo está la situación aquí? Esta me gusta. Él suspira. Pone peso en la exhalación. O sea, las cosas no están bien. No puedo decirlo abiertamente, porque hay espías. O porque no me salen las palabras del interior de mi alma. Cibernética. Cibernética, por si acaso no los había escuchado bien. El samurái os indica a Touma y a ti que paséis. Siguiente. Él se queda con lo suyo y nosotros pasamos. Y te ven. Ven. Tenemos que movernos. Los dos abandonáis la pista de aterrizaje de Sokenzanshi y os abrís paso por las frías calles. Frías calles. Yo las veo bastante cálidas. Mucho rojo, mucho amarillo. Los artesanos y caldereros que componen la población de Soken... Me va a pelear con esta palabra, sí. Soken... Es que a mí el sí me sobra, ¿sabes? Entonces eso es lo que me confunde. El sí ya lo tienes, ¿no? Pues... La población de Soken... La población de Sokenzan sí se fija en vosotros. ¿Se fijó? Señalan vuestra dirección y murmuran entre ellos. Algunos cierran sus tiendas al pasar. Ah, no es una calidad bienvenida, pero sí es un barrio humilde, por lo menos. Bueno, entre comillas. Dejémoslo así. Porque está mezclado la tecnología con la tradición, lógicamente. Y te entran dudas, ¿no? De cuál es la verdadera cara de todo este asunto. Presta atención. Mira los tejados puntiagudos con inquietud. Los Hisaku Uprisers podrían sentirse lo suficientemente seguros aquí como para tendernos una emboscada. Que lo intenten. ¿Les tienes miedo? ¿Estas montañas no son nuestras? Los Hisaku no me molestan. Yo diría la tercera. ¿Les tienes miedo? No. Esto no da pie. Estas montañas no son nuestras. Eso es informativo. Podría ser útil. Y esta es la que diría yo realmente. Los Hisaku no me molestan. Primeramente porque no les conozco. Seguramente porque no sé si ni siquiera usan espada o lo que sea. Yo voy a decir, estas montañas no son nuestras, como para decir... este territorio lo conocemos. Entonces, digamos que aunque haya invasores, una pequeña franja de bandidos o lo que sea, pues, reconozcamos la situación. Por lo menos, que tenemos cierta ventaja, aunque sea emocional. Entiendo yo. Suelta una carcajada. ¡Oh, oh, oh, oh! Por supuesto, pero no te hagas el tonto. Suspira. No tiene sentido. La reacción de este tipo no tiene mucho sentido, ¿eh? Lo veo demasiado a la ligera. O sea, no... Yo creí que venía en plan así estratega. Digo, ¿él es el estratega que nos va a guiar en la aventura? Pues no. Me está diciendo todo lo contrario, ¿sabes? Me está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. Es un quejica, es un quejica. Dice, recuerda que Sokenzanshi es la base principal de los Hisaku. Vale, estamos en territorio enemigo. Primera noticia. Así que
ha estado viendo chulearse demasiado. Los lugareños no nos tratarán bien. Bueno, habrá alguien confiable. Siempre hay alguien que tiene un punto de vista diferente allá donde vayas. Siempre. Se verían a sí mismos a un paso de convertirse en traidores. ¿Puedes culparles? Acabaremos con los Hisaku a su debido tiempo. Nuestra tecnología superior será su ruina. Acabaremos con los Hisaku a su debido tiempo. Es decir, que hemos venido a otra cosa a este pueblo. Entiendo yo que se nos pueden cruzar en el camino de nuestro objetivo desconocido. Que yo pensaba que era una especie de invasión. Y no sé si vamos en plan discreto o llevamos todo el ejército por toda la calle. Hemos pasado él y yo y estaban pidiendo el carnet a todos los demás, pero no sé si realmente estamos solos o no. Ese es el problema. Aquí estoy entre la primera y la segunda. Acabarás con los Hisaku a su debido tiempo. ¿Y puedes culparles? Creo que va a ser un poco más empático, a ver si esta vez no se me pone rarito. Toma se detiene y te mira duramente. Ten cuidado, tienes suerte de que haya sido el único en oír eso. No, este tipo no nos va a ayudar. Vamos a ir a pura información porque este tipo no nos ayuda. No nos ayuda. Es un lastre. Yo le rebajaba a soldado raso. Le bajaba. ¿Quieres que te ejecuten por traición? Una nube de vapor sale de la fragua cercana y cubre la calle delante de ti. Tenemos que mantener este lugar bajo control. Si lo perdemos, perderemos el núcleo industrial de nuestro imperio. Quizá ayudaría a ser más compasivos. Siempre hemos sido demasiado blandos con la gente de aquí. ¿No podríamos considerar a los Kindai como sustitutos? No sé quiénes son los Kindai, pero me parece una pregunta interesante en comparación con las otras. Aunque la compasión también estaría bien. De momento voy a ir por aquí. Espero a ver qué pasa. Niega con la cabeza. Los Kindai son demasiado idealistas. Por su propio bien. Les gusta estar separados de la verdadera civilización. En su pequeña ciudad, en las nubes. Si el Consejo tuviera algo de sentido común, enviaría una fuerza para enseñarles quién es el verdadero dueño de los cielos. Vale, que este quiere liarse sí o sí. Este quiere liarla sí o sí. Sí o sí. Está fijado en su objetivo y no va a cesar en ello. Estás cruzando uno de los pequeños puentes... Perdón. Vuelvo a ser el narrador. Estás cruzando uno de los pequeños puentes de acero que salpican el río congelado. Central. Cuando un adolescente, ocupado mirando su holograma de pulsera, se choca contra Touma. Ten cuidado, niñato. No, este tipo no me cae bien. No me cae bien. No me cae bien. Me da igual que vaya cubierto de oro. No me cae bien. Espero que por lo menos sea bueno en su trabajo, porque si no le va a aguantar su madre, porque yo no. Levanta el dorso de la mano. Levanta el dorso de la mano con intención clara de golpearle. Cuidado, no te pases con el chaval, ¿eh? ¿Te puede haber robado la cartera? Seguramente, pero eso no es lo que importa. Vale, agarra la muñeca de Touma. Deja de pegar al niño, no, por Dios. Distráelos ambos con un holograma. Eso es interesante. Pero creo que hay que pararle un poco la... no sé, espérate. Estoy entre la primera y la tercera. Agarra la muñeca de Touma, me gusta. Distráelos ambos con un holograma. Vale, eso significa que mantenemos nuestra posición. Quizá nos encarguemos de Touma más adelante. De momento lo necesitamos para explorar la ciudad. Voy a llegar a esa pequeña conclusión, aunque tengo ganas de darle a este lo suyo y lo del más allá. Sacas tu holograma de pulsera. La pantalla brillante ilumina tanto el rostro de Touma como el del adolescente.
La mano de Touma permanece inmóvil. Ah, ese soy yo, mira, soy yo, por fin. Un segundito. Vale, continuamos. Detalles técnicos, detalles técnicos. Creo que el holograma... Vale, aquí falta una palabra. Creo que el holograma de este joven es mejor que el mío. La imagen es más nítida. Touma deja caer su brazo. ¿Qué estás haciendo? Podría valer la pena averiguar de dónde la has sacado y conseguir unos para nosotros. O uno. Touma niega con la cabeza. O sea, no quiere infiltrarse, quiere ir a saco. Mira hacia abajo al chico. Estate más atento. Vete de aquí. El adolescente hace una reverencia varias veces y luego sale corriendo. Ahora siempre tendré la duda de que si le paro la mano a él, nos hubiera simpatizado y hubiéramos conseguido algo. Así que la próxima vez le voy a parar los pies sí o sí a este tipo. Justo lo que estaba diciendo. Perdón, justo lo que estaba diciendo. Aquí nadie nos respeta. Bueno, con esa actitud no me extraña. Dudo que empujasen a un Hisaku de ese modo. Tranquilo, Touma. Démonos prisa al llegar a la fusión. Vamos a la fusión. Primera noticia. Suspira. Vale. Sigues caminando cuando pasas por una tienda que vende moldes exquisitamente detallados de Kyodi y otros kami de renombre. Touma se detiene y te mira. ¿Sabes? Me pregunto qué pensarán los lugareños cuando te vean. ¿Estás hablando de mi kami? Claro que sí. Tengo un kami. A ver. Señalas las 3 chispas flotantes etéreas que revolotean a tu alrededor. O sea que este tipo tiene esto en el cuello, ¿no? Y nosotros tenemos 3 chispas así, en plan Ari. Creo que era Ari, ¿no? Mi kami vinculado. El kami de la innovación. Tú y tu kami causaréis revuelo. No ven todos los días a un samurái imperial vinculado. Ni siquiera sus amados Hisaku suelen tener un miembro vinculado en sus filas. Les hará pensárselo 2 veces antes de enfrentarse a nosotros. No es tan raro. No es tan raro. Te estoy mirando a ti y no es tan raro. Aquí fuera, sí. Claro, algunos de los artesanos podrían estar vinculados con kami de forja o metal, pero pocos tendrán el poder de tu kami. Doblas una esquina y te abres paso a través de un arco de metal hacia un patio, iluminado por el chorro de metal fundido que brota de una fragua central. Bueno, vamos bien a pesar de la extraña letra que me está causando dolores de cabeza, pero bueno. Estamos en una fragua, vale. Esto parece ser. Diría que es más bien un tori, pero bueno. El resplandor naranja del metal se mezcla con la inconfundible... Vale, empiezo. Que me quería flipar y al final acabo mal. El resplandor naranja del metal se mezcla con el inconfundible resplandor azul de una fusión. O sea, que está fusionándose como con las dimensiones o algo así. Varias figuras imperiales ya están reunidas a su alrededor. La mayoría son controladores de fusión, interceptores y ejecutores. Todos se centran en guiar la fusión por el camino que Kyodi ha dictado. Es decir, hay gente alrededor de esto que no estamos viendo ahora mismo, o se trata de programas invisibles que están haciendo su labor.
varias figuras imperiales. Entiendo que son personas. Vale. La fusión. Un punto donde el reino de los espíritus converge con el mortal. Mola. Se te ha inculcado desde que te convertiste en samurái la importancia de garantizar que las fusiones se desarrollen sin problema. Es decir, que si se abre un agujero dimensional, vete a saber dónde, tú no lo toques y deja que crezca. Y ya mañana será otro día. Eso es lo que han dicho. Así que es esto. Así que es esto. No mentían cuando dijeron que era una fusión pequeña. Vale, no sabía que podían ser tan pequeños. No me gusta. Imagina trabajar en uno del tamaño de Towashi. Incluso las fusiones más pequeñas pueden deformarse. Voy a por la tercera opción de momento. ¿Alguien recuerda sus clases de historia? Perdón, ¿alguien recuerda? Ya me he liado, da igual. En tu mente aparecen las imágenes que te enseñaron durante tu entrenamiento. Flashbacks por todas partes. Aldeas y pueblos enteros. Una fusión distorsionada en el fondo. Con kamis oscuros y corruptos saliendo como gusanos de su herida. Es decir, que salen bichos de ahí y encima no quieres cerrar la puerta. Ven. Veo al guía principal. Preguntémosle a dónde debemos ir. Caminas hacia un kitsune de 5 colas, que está concentrado en una proyección holográfica. Reconoce los planos de la puerta de enlace que se va a construir. Honorable Nishi. La mujer se gira, apartada de su holograma. Ah, sois Touma y Losto. Desgraciadamente sí. Ambos hacen una reverencia. Me inclino efusivamente. Cierra su proyección y os devuelve el gesto. Me alegro de que tengamos más apoyo. Aunque me dijeron que seríais más... Están descargando las cosas. Que queramos más. O sea, no más otra cosa, sino más gente, ¿vale? No más poderosos, sino más numerosos. Están descargando las cosas. Nos enviaron por delante para asegurarnos de que el equipo no tuviera problemas. ¿Si hago así? Vale, puedo hacerlo, vale. Se ríe. Risotada zorril. Vale, eso no rima con nada, perfecto. Nishi, me gusta ese nombre. Se puede vivir sin... Se puede vivir sin problemas en un lugar como este. ¿Cómo? Vale, lo está preguntando. Creí que estaba viviendo ella aquí. Pero no. ¿Se puede vivir sin problemas en un lugar como este? ¿Te has encontrado con algún Hisaku? ¿Dónde están los otros guardias? Nunca estamos libres de todos problemas. Eh, mm, Creo que la primera es la mejor. ¿Te has encontrado con algún Hisaku? Ella mira a su alrededor antes de responder. No, pero parece que se han perdido algunos suministros. Sospecho que los Hisaku habrán tenido algo que ver. ¿La fusión va como debería? Esta es pequeña. Kyodi tiene un plan mínimo para ella. La puerta parecerá un simple santuario, al estilo de nuestra querida corte imperial. ¿Dónde nos necesitan? ¿Dónde nos necesitan? Perdón, eso había que enfocarlo. Creo que sí. Creo que sí. O algo así.
La interrumpe un aullido de viento, seguido de un chirrido metálico. Miras a tu derecha y ves un agujero abierto a través de la valla del patio. Emergen figuras vestidas con atuendos rojos. ¡Hisaku! Hay que atacarles, pon a salvo a los demás. Yo que creí que esto sea un trabajo aburrido. Les voy a poner a salvo a los demás. Que se encargue este primero, que además ha dicho que estamos nosotros dos solos. O sea que el ejército todavía no está con nosotros. Tenemos que hacer tiempo hasta que lleguen nuestros compañeros, por lo menos para enfrentarnos. O por lo menos reconocer la situación, porque a primeras nos van a hacer un ataque sorpresa. Yo me ocupo de esto, vete. Sacas tu katana y Touma apunta su naginata hacia los intrusos. Touma te grita mientras corres hacia tus enemigos. ¡Somos los únicos guardias! Nuestro entrenamiento es superior, entonces lucharemos hasta la muerte. Nuestros aliados pueden ayudarnos con su tecnología. Aliados, quiero aliados. Touma se enfrenta a dos samuráis de Hisaku, manteniéndolos a raya con su naginata. Perdón, ahora estaba poniendo la voz de Touma sin querer. Otro samurái, vestido con una armadura que no le queda bien, se abalanza sobre ti. ¿Hisaku? ¡Muere, cerdo imperial! Aquí estoy un poco confuso. Desvías el golpe de tu katana con el filo de la... desvías el golpe de su katana con el filo de la tuya. Ataca salvajemente de nuevo. ¿Esta es la disciplina y la destreza de Hisaku? Su katana se lanza hacia tu cara. Vale. Parar y contraatacar, esquivar y golpear, usar magia para dispararle rayos. Esto se pone interesante. Vale. Yo por mí usaría magia de primeras. Lo más lógico sería parar y contraatacar. Y tal vez usemos magia más adelante. Una vez más, el filo de tu espada se encuentra con el suyo. Lo pateas con fuerza en el estómago, mientras cae hacia atrás, bajas tu katana sobre su pecho. Después de un momento, el cuerpo del hombre cae al suelo y se queda quieto. Miras hacia Touma. Ha despachado a uno de sus enemigos y el otro está gravemente herido. ¿Por qué estos Hisaku no usan su armamento pesado? Algo no va bien. Más atacantes se abren paso hacia el patio. Uno de ellos, una Orochi grande, vestida con ropa de ninja, carga hacia ti. Te das cuenta de que claramente está vinculado a algún tipo de kami. Empieza a lanzar algo y antes de que pueda reaccionar, unas raíces y enredaderas brotan del suelo y rodean tu pierna. Me están atando, no puedo usar mis poderes de kami. Vale, entonces ahora puedo cortar con la espada, lanzar la espada hacia ella, que me parece... O llamarla... Cortamos las raíces. A ver qué pasa. Cortamos las raíces. Corta las raíces con tu espada, que te da tiempo suficiente para atacar a la ninja. Esquiva hacia atrás, pero tropieza con sus propias raíces y cae. Las raíces y las enredaderas que te atan caen. Otra vez libre, vas a acabar con la ninja, pero otro samurái se interpone en tu camino. Con un corte rápido de tu katana lo haces caer. ¡Hay demasiados! ¿Dónde están nuestros...? Eso pregunto yo. ¿Dónde están nuestros refuerzos? Eso es lo que quiero saber. En ese momento soy un grito desde el otro lado del patio. Te giras para ver... ¿Hisaku? No hay duda de que el grupo que ahora entra en la pelea son Hisaku de verdad. Ah, vale, o sea, lo de antes era como unos... O sea, parecían nuestros aliados, pero iban disfrazados de nosotros, pero era el enemigo, entiendo yo. Y por eso ha dicho lo de Hisaku... preguntita.
Visten la distintiva armadura fracturada y brillante y empuñan sus famosas armas pesadas. Ahora sí que sí. Ah, no, vale, eran el enemigo de verdad. Antes había duda. Eso, perdón. Estaba yo confuso. Concéntrate, podemos ganar. Bueno, más para nosotros. No, me refiero a nuestros refuerzos. ¿Va a decir esto de los refuerzos? Sorprendentemente, los Hisaku atacan al primer grupo en lugar de a nosotros. Yo sabía que había algo de eso. No podíamos estar tanto tiempo solos. ¿Era eso o ir tras la naga esa? La serpiente. La batalla que sigue es un baño de sangre. Las armas y armaduras superiores de los Hisaku les facilitan acabar con quien quiera que fuesen nuestros atacantes. O sea, que nos están defendiendo nuestros supuestos enemigos, entiendo. Que es, en el fragor de la batalla, pues uno... tienes que estar en directo para entenderlo, ¿sabes? Entonces, aquí la narrativa es importante. Que sea específica. Ves que la ninja que intentó atacarte comienza a levantarse, colocas un pie sobre su pecho escamoso y apuntas con tu espada a su garganta. Si te mueves, morirás. ¡Te mátala! No. Cuando termine esta pelea, tenemos que averiguar qué está pasando. O sea, entiendo que la quiere de informante. No parece que vaya a durar mucho más. Enmudece por el estallido terrible y agudo que provoca la fusión. Hay un destello brillante de luz, que es atraído rápidamente hacia la fusión, con un sonido de succión y agitación. Un viento espantoso y maloliente sopla a tu alrededor mientras el cielo se oscurece. Vale, lo primero es confusión. ¿Qué está pasando? Esto no es bueno. Vale, es como negación. Espera, esto es... Podría ser... ¡Oh, no! Nisi viene corriendo hacia nosotros. La fusión se está deformando. Me gusta esta imagen. Miras hacia la fusión y te das cuenta con horror de que ya no es una colisión pacífica de los reinos, sino un desgarro en el tejido de la realidad. Y lo que sea que ese tejido mantiene unido está a punto de derramarse. Te inunda el terror mientras kamis con aspecto maligno y retorcido entran en el reino de los mortales. Los kami están entrando en Uchushiho. Perdón, me vino la inspiración. Uchusillo. Uchusillo. Es que ese yo parece que no se oye cuando lo digo. Todos los ojos se fijan en la fusión. Es decir, dejan de pelear ahí estupefactos un segundo para mirar hacia allí. Tenemos que contenerla. Un kami goteando Un kami goteando al crit. A la tercera o la vencida. Un kami goteando alquitrán se lanza hacia ti con agresividad. ¡Ah! Ahí se me ha mezclado todo. Tengo todo mezclado aquí. Te apartas del camino y te preparas para la pelea. Tu katana corta la masa por la mitad. Con horror, ves que ambas partes ahora comienzan a moverse hacia ti, deslizándose por tus piernas. ¡Atrás! Un sonido vacío comienza a rodear la pelea. Un sonido vacío comienza a rodear la pelea, reemplazado por un estruendo profundo. Ves cómo se mueven las bocas de amigos y enemigos, pero no oyes nada.
Todos los guerreros del patio se enfrentan a los Kami, mientras que los controladores comienzan a moverse hacia la fusión. El estruendo continúa, aumentando cada vez más su intensidad. Los controladores empiezan a cantar en silencio, cuidado, y hacen retroceder a la ahora apagada luz roja y al mal olor. Es decir, que están haciendo cánticos como hacia el interior para cerrar el portal o lo que sea, entiendo yo. La sensación de pavor abandona lentamente tu cuerpo mientras ayudas a los Kami. Vale. Y luego vuelven los sonidos de la batalla. Ahora la triple interrogación. ¿Está contenida? Una mujer se acerca con fuerza hacia la fusión, elevándose por encima de muchos de los otros soldados. Casi, te agradecemos a ti y a tus guerreros vuestra ayuda. Esto es, voy a decir, range. No sé si se dice así, pero lo voy a decir así, range. El cuerpo de Nishi está tenso, lista para luchar si los Kisaku vuelven a atacar. ¿Range? ¿El líder de los Kisaku Uprisers? ¿Qué pasa? Los Kisaku nos tendieron una emboscada. La fusión se deformó, todavía estamos intentando averiguarlo. La fusión se deformó, eso sí que pasó. Esto sí que pasó. Range te mira con los ojos entrecerrados. ¿Un samurái imperial con sentido del humor? ¿Qué os le hago? Espérate. No, eso sería demasiado. Bueno, avancemos a ver qué pasa. No, eso no puedo. Bueno, sin más, venga. ¿Un samurái imperial con sentido del humor? Me sorprende que haya sobrevivido todo este tiempo. Toma frunce el ceño. Nishi te señala a ti y a Touma. Vosotros dos, interrogadla, averiguad qué está pasando. Espera, ¿por qué confiamos en los Hisaku? Mira a tu alrededor. ¿Tenemos otra opción? Por ahora, aquí solo estáis tú y Losto para proteger esta fusión. No vinieron refuerzos. Si los Hisaku están dispuestos a ayudar, como han hecho, déjalos. Se vuelve hacia Range, que se dirige hacia ti. Range, gracias por ayudarnos, por priorizar la fusión por encima de la política. No creas que estamos haciendo esto porque sí. Una fusión distorsionada es demasiado peligrosa para dejarla en el corazón de Sokenzanshi. Ahí me salió la Z, no puede contenerme. Por favor, asegúrate de manejarla mejor a partir de ahora, ¿de acuerdo? Hace una reverencia antes de marcharse. Deberíamos arrestarla. Qué mal me cae este tipo. A ver, subestimas tu destreza, Touma. No puedo creer que hayamos conocido... no puedo creer que hayamos conocido al líder de los Hisaku. ¿Viste su armadura? ¿A qué viene esto? A ver, la primera no me gusta, ¿eh?
¿Viste su armadura, tío? Es algo tan random. Es algo tan random que hasta me gusta. Sus armas pesadas son una obra de arte. Perdón, esto soy yo. Sus armas pesadas son una obra de arte. Voy a leer más despacio porque si no, vete a saber en qué acabaremos. Touma niega con la cabeza en tu dirección. No hay... o sea... Da igual. Son cosas de la guerra, dejémoslo así. No voy a andarme yo ahí con tecnicismos. No sé por qué siempre acabo trabajando contigo. Pues porque nadie quiere trabajar contigo. Y yo pues te soporto. De momento. Dejad de hacer el vago. Tenéis trabajo por hacer, ¿no? Sí, honorable Nisi. Lo siento, honorable Nisi. Haces una reverencia y te diriges hacia la ninja atada. Ah, tenemos una ninja atada. Primera noticia. Ella sigue mirando al suelo mientras te acercas. Toma comienza a desenvainar su tanto. ¿Qué estás haciendo? Quieto ahí, chaval. Voy a hacer que... Cállate, déjame a mí. Yo no te veo muy negociador, ¿eh? ¿Con eso? ¿Tienes una idea mejor? Unas cuantas. Antes de llegar a eso hay muchas opciones. Dale la oportunidad de hablar. No, tienes razón, esa no. Tiene que haber una manera mejor. Tiene que haber una manera mejor, lógicamente. Touma se burla de ti. ¿Tus kami pueden leer la mente? Ojalá. Me pregunto si hay algún tipo de dispositivo que pueda detectar mentiras. Concéntrate. Touma se piensa mejor lo del tanto y se arrodilla frente a la Orochi. ¿Viste lo que les pasó a tus amigos? Dinos quién eres y por qué estás aquí. Y no te pasará lo mismo. Un momentito. Mi nombre es Asuba, de la Orden Hanami. ¿Por qué no? Pequeñas formas de vapor flotan a su alrededor. Desaparecen de un soplo y reaparecen en otro lugar. ¿Por qué no? Sus ojos amarillos se encuentran con los tuyos. Estaba yo en otra cosa. Está asustada. Mi célula recibió un aviso. Les dijeron que los imperiales iban a usar esta puerta nueva como una especie de moneda de cambio. ¿Con quién? Con los futuristas Kindai, otorgándoles acceso ilimitado a la magia mejorada para forjar nuevas. Baja la mirada y su lengua se desliza mientras susurra palabras. Abominaciones. Creí que iba a decir armas, pero eso también me vale. Entonces, tecnología. O sea, que se considera una guerrera tradicional y no le gusta utilizar tecnología.
Pero como no querían que sacara ventaja el otro equipo, por decirlo de alguna manera, el otro clan, o lo que sea, trataba de cortar el suministro o las intenciones o lo que sea. No lo entiendes. Habrías conseguido avances inimaginables con la ayuda de los artesanos Shokenzanshi. Tuvimos que detenerles. Te vestiste como una Hisaku Uprisers para iniciar una guerra. Una fusión tan pequeña no debería haberse deformado así. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? No, eso no era parte del plan. Nuestras órdenes eran simplemente matar a los imperiales y asegurarnos de que la fusión se llevara a cabo sin la influencia de Kyodai. ¿Por qué no? Pura política, pura política. Vale, bueno, te ha salido de maravilla, ¿eh? Si los soldados Hisaku no hubieran aparecido, os habríamos aplastado con el poder de nuestros kamis. Toma sonríe. Por favor, los Hanami sois unos ingenuos. Losto y yo ya habíamos matado a muchos antes de que llegaran los otros. Gira la cabeza y no dice nada más. O sea, yo he conseguido que hable y este tipo, con su influencia asquerosa, ya le ha hecho que no nos va a decir nada. O sea, le ha cortado ya las ganas de hablar. Métete la lengua donde yo te diga, chaval. Vale, Losto. Veo que un Capture 3... veo un Capture 3 cerca de la fusión. Veamos si puede explicar qué pasó con la fusión. Vale, entiendo que es algún tipo de guerrero, sacerdote o lo que sea. Te sientas con Toma, escaneando holograma tras holograma de imágenes de Capture 3. Buscando imágenes de la fusión. Vale, o sea que es un programa, ¿no? Escaneando holograma tras holograma de imágenes del Capture 3. O sea que digamos que es como una cámara, ¿no? Como el espacio tridimensional representado, ¿no? De lo que ha pasado allí. Entiendo. Quiero entender. Los archivos del Capture 3 de Shokenzanshi son un desastre. Golpea el puño contra la mesa. Vale, se ha oído bien ese puño. En nombre de Kyodai, ¿cómo vamos a encontrar algo aquí? Paciencia, Toma. Cállate la boca y déjame pensar por un segundo. Tenemos que encontrar al que distorsionó la fusión. Alke o Loke. Yo entiendo más Loke que Alke. Aunque había mucha gente allí, pues no nos dieron muchas pistas, ¿eh? ¿Estás seguro de esta teoría? No puede ser posible. Todo es posible, amigo mío. Eso es lo que le diría Sherlock Holmes. No pasa nada por echar un vistazo. ¿Me estás cuestionando? Todo es posible. En las manos adecuadas, la tecnología puede hacer... Perdón, esto soy yo. En las manos adecuadas, la tecnología puede hacer cualquier cosa. Ninguna mano es adecuada para tener algo que deforma las fusiones. Me temo que por una vez tienes razón. ¿Por qué no? La mayoría de las veces... Ignoremos eso. Continúan observando las imágenes en silencio. El patio. Lo encontraste. Bien, pasa esta parte. ¡Ahí estamos nosotros! Os veis entrar al patio y hablar con Nishi. Caminas raro. Caminas raro. O sea, al final lo vamos a provocamos nosotros la distorsión. Podría ser, claro. Creo que puede ser eso lo que pase, que nosotros provocamos la distorsión. Porque vimos algo extraño. Ahí. El momento ese silencioso, vacío silencioso. Puede ser eso lo que pasó.
Cállate. Cállate, pero para siempre, cállate. Bien, aquí vienen los Hanami. Espera, páralo. Pausas el holograma y entrecierra los ojos mirando la fusión. Detrás de los Hanami hay dos figuras. Vale, no fuimos nosotros. Podría ser. Su ropa parece estar hecha de miles de figuras de origami. ¿Ves eso? La forma de sus uniformes y ese brillo azul. Ninjas Kindai. Reanudas el holograma en medio de la pelea. Reanudas el holograma. En medio de la pelea, los Kindai se acercan. Perdón. Se quedan cerca de la fusión y sacan una especie de dispositivo de metal y un recipiente de vidrio. Vale, de vidrio. Y un recipiente de vidrio. Parecen activarlo y apuntarlo hacia la fusión. Pasa un momento. Los Hisaku llegan y se unen a la lucha. Aún así, los Kindai pasan desapercibidos. Entonces algo parece salir de la fusión. Necesito información, creo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo voy a saberlo? Nunca he visto algo así. Nunca, ¿eh? Pero nunca, del nunca jamás. Se puede ver un gran kami saliendo de la fusión. Parece que el contenedor Kindai lo absorbe. Es decir, que tenían preparado ahí la lámpara mágica para absorber al genio. En cuanto está dentro, el contenedor se cierra y la fusión se deforma. Es decir, que absorberían algún tipo de espíritu o guerrero benigno. Y entonces, o que le daba estabilidad, ¿no?, al punto este universal, por decirlo de alguna manera. Y entonces venía la corrupción, ¿no?, de las dimensiones. Los ninjas Kindai huyen. Arrancaron un kami de Kakuryō. Eso parece. Esos idiotas, ¿cómo es posible? Se vuelve hacia ti. Tenemos que decírselo a Nishi y a los demás enseguida. Los dos corren de vuelta al patio. Nishi está frente a ti, examinando el holograma. ¿Y crees que esto puede ser obra de los futuristas Kindai? Sin duda. Mira sus uniformes. Mira entre toma y tú. Bien hecho. Como controlador principal, es mi trabajo asegurarme de que esto no salga de aquí. Nadie debe saber que esto es posible. No vamos a hacer... Perdón. Sí, iba bien. Por una vez acerté. No vamos a hacer nada al respecto. Nosotros no. Solo vosotros. ¿Nosotros? Localiza a estos Kindai y tráelos aquí. Necesitamos averiguar qué hicieron con la fusión. También tenemos que capturar a los kami que se llevaron y averiguar qué planeaban hacer con ellos. ¿Dónde empezamos a buscarlos? Nishi va a responderte cuando un samurái se acerca y hace una reverencia. Honorable Nishi, acabamos de recibir un informe de que derribaron una nave de transporte Kindai a las afueras de la ciudad. O sea, que no pudieron escapar muy lejos. Los ojos de Nishi se agudizan mientras se concentra en el samurái. ¡Oh! Eso me ha salido bien. No me suelen salir bien esas cosas. Perdón.
Se negó a una inspección rutinaria y trató de huir. Un mecha lo deshabilitó. Suspira. Pero los ocupantes resultaron ilesos. Se las arreglaron para luchar contra nuestra patrulla imperial y escaparon. Esto es genial. ¿En qué dirección se fueron? El samurái te mira a ti, luego a Nisi, quien asiente como respuesta. Parece que se dirigen a Towashi. Nos vamos a Towashi. Sospechamos que se dirigirán a un paso seguro de vuelta a Otawara, desde aquí. Nisi se vuelve hacia ti. Pues bien, parece que tenemos una respuesta. Se me van a olvidar todos estos acentos. Lo sé. Lo sabes tú, lo sé yo. Lo sabe el creador de este videojuego. Id a Towashi, encontrad esos Kindai y proteged a esos Kami. Mientras tanto, me aseguraré de que la fusión siga lista para continuar e informaré a la corte imperial sobre lo que ha ocurrido aquí. Vale, o sea que no era un secreto de estado. Quería, digamos, controlar opciones para tomar un siguiente paso. Es más juiciosa que nuestro compañero. Yo la cambiaba por él. Si ella se quiere venir conmigo, yo lucho y ella que me diga lo que tenga que decirme. Y yo contentísimo, ¿eh? Sí, Nisi. Los tres inclináis la cabeza entre vosotros. Toma y tú os giráis para regresar a la plataforma de aterrizaje. Nuestra primera misión en solitario va a ser que voy a guardar, si puedo, espérate. Ya está guardado, ¿no? Vale, he sobrescrito la primera sobrescritura. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este gameplay. Me he hecho un poco el lío, pero creo que al final nos hemos entendido todos. Muchas veces, pues, la mente te da a entender algo que tú quieres leer, ¿no? Y bueno, ha tenido algunos errores de escritura, pero de momento no va mal del todo para ser una visual novel supuestamente corta, ¿no? Y promocional, incluso diría, ¿no? Y si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Si no tenéis amigos, compartidlo con vuestros enemigos, porque así viviréis, iba a decir batallas, momentos tan caóticos, increíbles y inenarrables como estos. ¡Adiós!